Hola grupo, ¿cómo andan? Buenas tardes, espero que anden bien. Bueno, hoy vamos a seguir con la misma temática de la clase pasada, el relato fantástico, el cuento fantástico. Lo que voy a intentar hacer hoy es relacionar todo el material teórico que hay para leer con el cuento de Mariana Enríquez. Vamos a tratar de relacionar toda la teoría, ¿no? Con este cuento que había para leer, el fin de curso de Mariana Enríquez. Bueno, por un lado decir que la ficción literaria, digamos, a la hora de mostrar una historia, no tiene límites, ¿no? La historia puede estar inscripta en el mundo real o en lo irreal, digamos. Partamos de la base que la imaginación literaria presenta varios mundos posibles, ¿no? Esto por un lado. El relato fantástico, eh, digamos, la mayoría de los relatos fantásticos se crean en un mundo realista. Acá en el caso de Mariana Enríquez, en la escuela, ¿no? Un lugar conocido por todos y que lo sentimos como nuestro, ¿no? Bien, ¿qué pasa? En un momento, ese escenario realista, digamos, es irrumpido por una presencia sobrenatural. Bien, ¿qué pasa? Dice Todorov, como estaba ahí en el texto, ¿no? Dice Todorov que el fantástico puro es el que presenta una historia con un marco realista y la irrupción de lo sobrenatural sobre ese marco realista, ¿no? ¿Qué pasa? Digamos, cuando nosotros no podemos definir, ¿no? Si el cuento en realidad se puede interpretar como algo racional o como algo sobrenatural, o sea, hay una duda, digamos. En el cuento de Mariana Enríquez, ¿hay una presencia sobrenatural que las obliga? ¿O son ellas mismas las que se autolesionan? ¿No? Hay como una duda ahí, ¿no? Como que no se puede resolver esa duda. Digamos, algunos interpretarán que ellas mismas se lo hacían, otros dirán que había una especie de fantasma que las obligaba. Y esa duda, si no se puede resolver, como es el caso de este cuento de Mariana Enríquez, a eso se lo llama un relato de fantástico puro, digamos, porque la resolución tiene dos tipos de resoluciones ese cuento, una racional y una sobrenatural, ¿no? Bien, también Todorov hace una distinción, digamos, entre los cuentos fantásticos. Está el fantástico extraño, digamos, ¿no? Eh, que es cuando, digamos, eso sobrenatural que aparece se descifra desde la lógica humana, digamos. Se descubre que no hay un fantasma, sino que era un armado, digamos, por otra persona. Puede ser, por ejemplo, los dibujos animados de Scooby-Doo, ¿no? Se me ocurre ese ejemplo. Donde aparecían fantasmas y cosas por el estilo, pero después se resolvía como algo lógico, ¿no? Como que, digamos, prima la lógica del ser humano sobre lo sobrenatural. Esto lo llama extraño. Si nos comparamos con el cuento de Mariana Enríquez, acá nunca se resuelve, digamos eso, ¿no? No sabemos si es algo extraño o algo real. Por eso el relato de Mariana Enríquez lo escribimos en un relato fantástico puro, no en un relato fantástico extraño, por ejemplo, con el que acabo de explicar recién. Y también hace la distinción de un fantástico maravilloso. ¿Qué pasa acá? En el fantástico maravilloso, digamos, lo sobrenatural, lo que aparece como sobrenatural, se confirma, digamos. Los personajes dicen, bueno, sí, existe esto. Entonces ahí se pasa el maravilloso, ¿no? Como que todos aceptan que esto sobrenatural existe. Caso que no pasa en el cuento de Mariana Enríquez. Por eso digo que lo escribimos en un cuento fantástico puro, ¿no? Lo que estaba en la primera hoja, digamos, del texto. Bien, ¿cuáles son los temas del relato fantástico? ¿Se acuerdan que estaban los dos mundos, ruptura de nuestro mundo, la amenaza del otro yo, del otro, perdón, y la amenaza del yo, ¿no? Bien, acá en el cuento de Mariana Enríquez lo podríamos inscribir en el tema de los dos mundos, ¿no? Pareciera que había otro mundo paralelo al nuestro donde existen, digamos, entidades sobrenaturales. En este caso no sabemos si es un fantasma, pareciera que sí, ¿no? En el cuento de Mariana. Bien, también podríamos decir que es la amenaza del otro,
¿no? También lo podíamos inscribir en esa temática también. ¿Por qué no las dos temáticas, dos mundos y la amenaza del otro? Digamos que la amenaza del otro, lo sobrenatural, está en guerra con lo real. O sea que la intrusión de lo imaginario tiene como fin destruir a los personajes. Acá pareciera que también, ¿no? Como que esta presencia sobrenatural tiene como fin destruir a los personajes. Bien, eso por un lado. Por otro lado, teníamos de teoría la parte de núcleos narrativos, que eran los acontecimientos, las acciones, digamos, consecuencias que le dan un giro a la historia, ¿no? Con esas consecuencias principales, las acciones principales de, en este caso, los personajes de la historia. Bien, ¿cuáles son las acciones principales en este cuento de Mariana Enríquez? Hay dos que yo marqué como principales. Una es cuando la protagonista con la amiga quieren saber qué le pasa a Marcela, concretamente. Entonces van al baño, ¿no? Para saber un poco más de información, qué es lo que le pasa a Marcela. Y esa acción, digamos, esa acción de valentía, de querer saber más, digamos, cambia la historia, porque ahí se dan cuenta que hay algo o que pasa algo que los otros no ven, ¿no? Y otra de las acciones principales también, me parece, es cuando la protagonista y narradora va a la casa de Marcela a preguntarle esto, ¿no? ¿Quién es la que lo obligue? ¿Qué le dice? Esas son las dos acciones, ¿no? Principales que yo rescato en este cuento. Que son, acá se lo llama como núcleos narrativos, que son las acciones principales. Después vemos que se habla de detonante y clímax. El detonante es o conflicto, problema de la historia, ¿no? Acá el detonante, ¿cuál es? Digamos, el conflicto comienza cuando la narradora, digamos, se entera un poco de lo que le pasa a Marcela en realidad, y ahí cambia la historia. También la escena del baño, digamos, ¿no? Ahí es cuando cambia todo. Ahí está el detonante. Y el clímax es el final, ¿no? Como la resolución de esta historia, que también la protagonista termina autolesionándose. Cómo se resuelve la historia. Digamos, la resolución no quiere decir que sea bien, algo bueno o malo, digamos. Se resuelve según lo que sea la historia. Puede ser un final triste, un final amargo, un final feliz, ¿no? No importa. Resolución refiere a eso, digamos, a la terminación de este detonante, ¿no? Cómo se resuelve este detonante que aparece. Después tenemos una parte teórica que es como un contexto, ¿no? Del fantástico en Argentina. En Argentina los máximos exponentes del fantástico son Jorge Luis Borges, Bioy Casares y Silvino Campo, que les recomiendo que lean algún cuento de Silvino Campo. Mariana Enríquez toma mucho de Silvino Campo y ahora, ¿no? También como que escribe de la actualidad, de este momento ahora, porque es contemporánea a nosotros. Toma cosas de Silvino Campo para crear cuentos más actuales, ¿no? Más de nuestra época, digamos. Esto no quiere decir que los cuentos de Silvino Campo queden viejos, ¿no? Son buenos cuentos. Bien. Por otro lado también se habla de expresionismo, impresionismo y naturalismo, ¿no? ¿En dónde lo escribiríamos el cuento de Mariana Enríquez? ¿Es un cuento impresionista, naturalista, expresionista? Digamos que si vamos a lo fino, el cuento de Mariana Enríquez se podía escribir en un poco de cada uno, ¿no? De cada corriente. ¿Por qué? Digamos que el impresionismo priman, ¿no? Las descripciones, despojadas de interpretaciones. Acá en el cuento de Mariana Enríquez hay varias descripciones. No sé si tan despojadas de interpretaciones, pero sí, digamos que se detiene mucho en la escena, ¿no? En las escenas. Tiene un poco de impresionismo, digamos. Naturalismo también lo podríamos inscribir en esta corriente, porque el naturalismo muestra cosas escatológicas o violentas, sangrientas. Entonces, en el cuento de Mariana Enríquez también aparece, ¿no? Escenas muy violentas y sangrientas, por ejemplo cuando se arranca las uñas, ¿no? Una imagen
bastante sangrienta y dolorosa, ¿no? Como una imagen cruel, digamos. Tiene algo de naturalismo. Y por último, el expresionismo, ¿no? Es lo que prima las sensaciones internas. Yo diría que igual el cuento de Mariana Enríquez es más expresionista, ¿no? Como en este sentido, ¿no? Como que privilegia las sensaciones internas. Eso se denota mucho en el cuento de ella. Las, digamos, las sensaciones internas de los personajes. Se muestra mucho. Podríamos decir que prima, digamos, el expresionismo, pero tiene algunos tintes de naturalismo y de impresionismo, ¿no? ¿A dónde lo ubicábamos? Bien, es importante saber que también María Enríquez viene de una época donde en su infancia, adolescencia, eh, en la Argentina digamos, se encontraba el golpe militar, ¿no? La Argentina era gobernada, entre comillas, por los militares, que era una escena de terror, obviamente, ¿no? Se imaginan, la gente estaba como con mucho miedo, había mucho terror en la calle. ¿Qué pasa? Eso también lo absorbe Mariana Enríquez, ¿no? Y empieza a escribir sus cuentos. ¿Cuentos de qué? De terror. También el contexto a veces, ¿no? Puede, digamos, influir en los escritos, ¿no? Es decir, tomar cosas de la realidad para crear esta ficción, ¿no? Esto es muy importante, me gustaba que preste atención a esto. Y bueno, esto es un poco la teoría bajada al texto de Mariana Enríquez, ¿no? Les mando un saludo, nos vemos.